¿Funcionan las alertas Amber? Ayer un grupo de abogados de familia pusieron en duda el funcionamiento y sobre todo con este número impresionante de alertas que se han emitido. ¿Han funcionado? Karin Céspedes, bienvenida y buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cuál es la queja con la alerta Amber? Y lo que todos nos preguntamos, ¿cómo una niña bajo custodia puede haber atravesado la mitad del istmo centroamericano sin pasaporte y sin documentación? Bienvenida y buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquellos que hemos tenido la suerte de estar en un país en donde se activa la alerta Amber y presenciar lo expedita que es, sabemos que en Panamá la mal llamada alerta Amber no funciona, es inoperante, es demasiado burocrática, sobre todo en un país como el nuestro, en que en hora y media se pasa del Atlántico al Pacífico. ¿Cuál es la diferencia que existe con la alerta Amber en otros países versus la que estamos viendo actualmente? Porque ayer conversamos precisamente con una de las agrupaciones defensoras de los niños y nos hablaban de un número importante, más de 100 casos que se han presentado. Incluso de enero hasta este mes también las cifras van en aumento. ¿Cuál es el diferenciador? Al momento que se activa una alerta, ¿cuánto dura este proceso y qué tanto se le da seguimiento por parte de las autoridades? Es que la alerta debiera ser inmediata y no necesariamente judicializada. Es decir, un niño se extravió, está la mamá en un mall y el niño en un centro comercial. Abrir y un cerrar de ojos se extravió. Se perdió el niño, no se sabe dónde está. Ya sea que se lo hayan llevado a la fuerza o ya sea que el niño se fue a un área apartada y se cayó por un ducto, por ejemplo. Se activa la alerta Amber y es precisamente la prontitud en que se pone en conocimiento a todo el mundo, no solamente a las personas que están en ese centro comercial, sino se activa a nivel general en todos los celulares, en todas las vallas publicitarias. O sea, es una alerta. El niño de tal edad, de tal descripción, está desaparecido. Inmediatamente se activa. Aquí, para que se active, tienen que pasar más de 48 horas para que el Ministerio Público quiera, entonces... ¿Quién activa la alarma en este caso? ¿Un ministerio o el Ministerio de Gobierno o el Ministerio Público? El Ministerio Público, de acuerdo como está reglamentada la ley que es del 2021, se vino a reglamentar 2 años después, casi 3 años después, a regañadientes, como quien dice, pero es una ley deficiente, porque es demasiado aparatosa, la forma en que se estableció no es pormenorizada, ni es expedita. De estas alertas que se han dado, por ejemplo, de este año, que ya que suman que 100 entre enero y este inicio de mes, ¿cuántas han sido efectivas una vez se ha activado esa alerta? Esas estadísticas exactamente no las manejo, pero sí hay más de un 85% de niños que no han sido recuperados. El caso de la adolescente que fue a dar a Nicaragua. A Nicaragua. Pero esto con un caso que ella estaba en un refugio. O sea, ¿cómo salió de allí? De las alertas Amber que se dieron en el año pasado, 3 o 4 eran de centros de protección. Son niños que son maltratados o están en riesgo en sus casas, en sus familiares, entonces son depositados en estos centros en donde deben ser protegidos y de estos centros son evadidos. En este caso son centros que del CENIAF o que bajo la tutela del CENIAF. Adscritos a CENIAF. Estos jóvenes tienen pertenencia, tienen fácil comunicación, ¿cómo se evadieron y cómo pudo en este caso llegar hasta Nicaragua? Cada vez que un niño o niña o adolescente entra a un centro de protección, ese niño, si llega con alguna pertenencia, esas pertenencias son puestas en custodia. Si tiene un celular, por ejemplo, él no puede disponer del celular, eso es prácticamente incautado. No hay teléfono público que puedan accesar para comunicarse y todo está, digamos, supervisado y debe estar supervisado de manera continua las 24 horas del día. ¿Pudo haber, como le dicen desde el punto de vista judicial, un gato de casa dentro de este caso particular de la joven de Nicaragua? Es que
todo apunta a que si estos menores de edad que se evaden de estos centros de protección, donde no cuentan con dinero, no tienen recursos, no tienen teléfono, ¿con quién se comunican para trasladarse de una manera tan rápida lejos de este centro del cual se evadieron? Encima de eso, no tienen documentación, no cuentan con pasaporte. ¿Cómo traspasan las fronteras del país? Si a los padres común y corriente, cuando queremos viajar con nuestros hijos, Sí, tenemos nos piden que un contar montón de cartas y de con la notariadas autorización notarial, así siendo tú el padre biológico Sí. del niño ni adolescente. En esta ocasión, estos niños están indocumentados y aún así traspasaron la frontera panameña, la frontera costarricense. Allá donde la encontraron, ¿quién la recibió? Por en este caso particular. Porque no es por alarmar, pero pareciera que lo que se ha dicho de la película esa de Sound of Freedom, pues tiene algo de cierto. Es que en Panamá hace más de 20 años hay serios indicios de que existe trata. Sí. Hay trata interna. Aquí hay, mediante el patrocinio de organismos internacionales, hay un albergue para víctimas de trata extranjeras, pero para las víctimas de trata nacionales no hay absolutamente nada. ¿Y el porcentaje es alto en el caso de nosotros, por ejemplo? Como no se registra como tal, porque muchas veces, que es lo triste, ¿por qué no se da la alerta inmediata? Sí. Muchas veces, ay no, que lo más seguro es que la joven se fue con el novio. Sí, no, que siempre lo más dicen seguro eso. es que el niño se escapó y se fue con los amiguitos. Y la realidad es otra cosa. Por ejemplo, tengo entendido que ya en las próximas horas, a nivel de la Asamblea, se va a estar discutiendo la iniciativa. ¿Qué contempla esta iniciativa? ¿Dará una luz positiva a que se tenga esa respuesta y a corto plazo, cuando una vez se active esta alerta Amber? ¿Qué contiene? Este nuevo proyecto de ley sí es mucho más dinámico que la ley que nos rige actualmente. Establece organismos técnicos y operativos de una manera más ágil y más rápida. Por lo menos pone en el artículo 21 que para que se active la alerta Amber no será mayor a 5 horas. Okay. Y el de la utilización, que quieren que lleguen los mensajes a nivel de los celulares. Eso le corresponde ya al Consejo Operativo, ¿no? al organismo dentro de que establece la ley, que debe incorporarlo, ¿no? Lo va a presidir el Ministerio de Seguridad y a diferencia de la ley anterior, que era el Ministerio de Gobierno. Y hay otra serie de aspectos pormenorizados en esta ley que nos da esperanza de que finalmente, a la hora que se implemente, pues pueda dar con un resultado más efectivo a la hora de recuperar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es que muchos dicen que al final la respuesta, una vez se activa la alerta, es muy lenta por parte de todos los involucrados. Sí. Eso es la mayor crítica que hay en esa dirección. Incluso decían que hay un caso de una niña que se activó la alerta Amber y la niña estaba con su padre. Era lo que nos decían. Sí, pero además de ese caso excepcional, está la situación de que usted, cuando recibe la alerta Amber, usted, visto por última vez hace 2 meses, hace una semana, hace 15 días, si cualquiera de la ciudad de Panamá llega a la frontera en 4 horas aproximadamente, o sea, ¿para qué vas a alertar? Y lo peor de todo es que no se comunica a migración con la celeridad del caso para que se tomen las medidas preventivas. Pero al igual, Karin, lo que hemos dicho, y aquellos que hemos viajado solo con alguno de nuestros hijos, es casi imposible. Es decir, si tú llegas a un puesto fronterizo, tienes que llevar un permiso notariado de la madre, si tú eres el padre, tienes que llevar un montón de documentos que toma un engorro dar la vuelta. Es decir, ¿cómo alguien puede llegar con un niño que ni siquiera es su familia, lo más probable, con tanta facilidad, y cruzar la frontera? Sí. No una, 2 fronteras. Sí, exacto. ¿Cómo primero esos niños son contactados? Hablando de los centros de protección, cuando están restringidos incluso del acceso de su propia familia biológica. Sí, y estarán, por ejemplo, en este caso particular, se estarían presentando algunas denuncias
contra los posibles involucrados a nivel de este albergue, porque usted señala, o sea, el hecho de que salga y no tenga una comunicación y pueda ir tan fácilmente a otro país, esto da que pensar muchísimo. ¿Se estarían tomando, por ejemplo, la agrupación de abogados que ayer dio esa conferencia de prensa, algún tipo de acción en esa dirección? Debieran, la titularidad la tiene el Estado cuando debe intervenir. En este caso, la CENIAF debe presentar los recursos que a ella le compete dentro de su campo de acción, pero hay delitos que proceden incluso de oficio, que el Ministerio Público debiera empezar la investigación de una manera presta y veloz. Veía que también un grupo señalaba o solicitaba que la propia directora del CENIAF pusiera su cargo a disposición. ¿Ustedes también comparten esa idea? De que hay descontento con las tristes manifestaciones y las declaraciones y comunicados que dio la institución, sí estamos consternados, porque no nos parecen atinadas en el ejercicio, porque aquí en Panamá existe el sistema de garantías, que es la ley 285. Esta ley 285 es contundente en cuanto a la obligación de proteger. Y todo apunta, en el caso de estas desapariciones o sustracciones de estos menores de edad que han trascendido a la frontera de nuestro país e incluso la frontera de países hermanos, Sí. de que aquí pareciera que hay grupo organizado para delinquir, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que nuestros niños realmente están expuestos a un peligro demasiado grave. Bueno, Karin Céspedes, vamos a ver en qué termina todo esto. Ayer se dio un pronunciamiento por parte de abogados de familia y, pues incluso consideraron un fracaso la alerta Amber en Panamá. Coincidimos en que es así. Así andan las cosas. Gracias Gracias a usted por esta participación.